¿De dónde vienes? ¿De dónde venís? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estabas ocupando? Creo que esta pregunta, ¿de dónde vienes?, es una pregunta que vamos a tener que responder a Dios, cada uno de nosotros. De hecho, creo que en cada situación, en cada momento de nuestras vidas, debemos responder a Dios, a esta pregunta, ¿de dónde vienes? Y nosotros, con nuestras acciones y con nuestras decisiones, estamos respondiéndole a Dios, ¿de dónde venimos? Allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, Dios le pregunta al hombre que había tomado del árbol prohibido, que Dios le había dicho que no tocara. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y hay otro pasaje de la Biblia también allí en el libro de Job, capítulo 1, que Dios le pregunta a Satanás también, ¿de dónde vienes? Y nosotros vamos a leer una historia de la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer un relato aquí que tiene que ver con un milagro que Dios realiza a través del profeta Eliseo, sanando al general del ejército sirio, ¿sí? A este hombre Naamán. Dice que era un hombre muy importante, muy valeroso, pero tenía lepra. Y este hombre viaja hasta Israel y se encuentra con Eliseo y recibe esta sanación, esta cura milagrosa de parte de Dios, zambulléndose allí en el río Jordán 7 veces, y entonces quiere pagar a Eliseo. Él había salido desde Siria llevando, versículo 5 del capítulo 5 dice, y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y recibe esta cura milagrosa y entonces quiere pagarle a Eliseo por el servicio, por el bien que recibió. Y Eliseo se niega y dice, yo no voy a tomar nada de vos, podés irte tranquilo, podés ir en paz. Este hombre se compromete a servir únicamente a Dios a partir de ese momento y emprende su regreso. Y después, dice el versículo 19, que nosotros vamos a leer ahora, justamente la respuesta de Eliseo le dice, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues camino y caminó como media legua de tierra, más o menos unos 2,5 kilómetros había salido Naamán desde la casa de Eliseo. Y dice el versículo 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en casa esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso, Giesi entró a la casa de Eliseo y se puso delante de su señor, delante de Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Preste atención a esta pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Si esta pregunta que le hace Eliseo a Giesi, yo quiero que nosotros pensemos en este tiempo breve juntos, la respuesta que le vamos a dar cada uno de nosotros a Dios. Esta pregunta de parte de Dios, ¿de dónde vienes?, habla de conocimiento de Dios. Dios sabe en realidad dónde nosotros estamos. Dios puede ver el lugar y el tipo de decisiones que nosotros estamos tomando. Él nos conoce, pero Él quiere preguntarnos a cada uno de nosotros para que nosotros pensemos en la respuesta que le vamos a dar a Dios en este tiempo. ¿De dónde vienes? Y cambiemos aquí el nombre.
de este Giezi. Pensemos en cada uno de nosotros. ¿De dónde viene Fabián? ¿De dónde vienes? Nos habla de conocimiento esta pregunta. Nos habla de cuidado. Dios se ocupa de nosotros. Dios no nos tiene olvidados. Nos habla de confianza. Dios nos da la libertad para que nosotros obremos de acuerdo a lo que nosotros decidamos que es lo mejor. Así hizo con Adán allí en el huerto del Edén. Le dio la libertad para que tomara la decisión de tocar del árbol, tomarlo o no tomarlo. Y le pregunta después a Adán, ¿dónde estás tú? Esta pregunta nos habla de confianza de parte de Dios, pero nos habla también de control. Nosotros tenemos que dar cuenta, tenemos que rendirle cuentas a Dios de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Qué le respondería Giezi si fuera sincero a Eliseo? ¿Qué le respondería si fuera sincero a Dios con esta pregunta? ¿Qué le vas a responder vos? ¿Qué le va a responder a usted? Piense en su vida, allí donde usted está en este momento, en la etapa que está pasando. ¿Qué le vamos a responder cada uno de nosotros a Dios? Si este Giezi, este criado, este siervo de Eliseo fuera sincero, lo primero que le respondería: vengo de codiciar. Vengo de desear lo que no tengo. Vi lo que había traído Naamán y quise tenerlo. Estaba ocupado pensando en lo que Naamán tenía y yo también lo quería. Eso dice el versículo 20. El versículo 22 dice, Giezi podría responder: vengo de engañar. Él dice que contó una historia allí, el versículo 22, diciendo que habían venido unos varones de los hijos de los profetas, y era mentira, era falso eso. Eso era un engaño que él estaba haciendo. Nosotros muchas veces, cuando queremos conseguir lo que creemos que es lo mejor para nuestras vidas, renunciamos muchas veces a los principios. Lastimosamente, a veces, hermanos, hijos de Dios, se asocian en negocios, en empresas, en emprendimientos con incrédulos. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y este no es un principio solamente para el matrimonio, sino que tiene que ver con toda sociedad que implique generar vínculos afectivos. Dios nos dice: no te conviene. Pero aquí dice que este hombre había estado codiciando, había estado engañando, había estado ocultando. El versículo 24 dice eso: y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Esto nos habla de una doble vida. Allí tenemos algunas cosas que se ven y otras cosas que las escondemos, que nosotros no queremos que los demás vean. No tiene que ser así. Nosotros no tenemos que actuar con una doble vida. La Biblia dice que todo lo que hacemos en secreto va a salir a la luz. Y podríamos decir también, Eliseo podría tener como respuesta de parte de Giezi: vengo de mentir, vengo de mentir. Mentir a Dios, mentir a los demás, pero también mentirme a mí mismo. Porque cuando yo no estoy donde yo tengo que estar, no solo yo le estoy mintiendo a Dios, o tratando de mentirle en realidad a Dios, a los demás, sino que me estoy mintiendo a mí mismo también. No es ese el lugar donde yo tengo que estar. Hay aquí una respuesta. El versículo 26 al 27 nos dice eso. Eliseo le dice: es tiempo, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa, pero también hay un orden de prioridades. Eso es lo que le está diciendo Eliseo. Eso no es lo más importante. El dinero de Naamán no era lo más importante, y hay un riesgo de contagio. Cuando yo quiero lo que tiene el otro, es probable que eso genere una influencia en mí. Naamán se fue, dejó su plata, pero también dejó su lepra. Y aquí nos dice el texto que este hombre Giezi recibió, se contagió de esta lepra de este hombre al cual él había codiciado y había querido tener lo que este hombre tenía. Hay una frase de Spurgeon que quedó registrada, que a mí me parece muy buena, que nos hace pensar. Dice Spurgeon: cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Leo de nuevo: cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo si me doy cuenta de que no estoy en el lugar que tendría que estar? Podemos tomar el ejemplo allí del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 17 al 20, el hijo pródigo, cuando se da cuenta de la situación en la que se encontraba, dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Si vamos a decir aquí que la solución, los pasos que nosotros tenemos que tomar son los mismos que este muchacho. Si nosotros nos damos cuenta de que no estamos donde nosotros tendríamos que estar, Dios nos pregunta en este tiempo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás tú? ¿En qué te estás ocupando? Lo primero que hizo este muchacho fue reaccionar. Él reaccionó. Eso sería como volver en sí, darse cuenta de que es una locura el tipo de vida que yo estoy llevando. Si yo sé que me conduzco a la eternidad, si sé que voy a tener que presentarme delante de Dios, si sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, no puedo estar viviendo de esta forma. Tengo que reaccionar, volverme en sí, volver en sí. Reaccionar. En segundo lugar, reconoció. Él se dio cuenta de la miseria en la que él estaba, que estaba lejos de la casa de su padre. Él se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para cambiar. Y en tercer lugar, él regresó. Él regresó, emprendió el camino de regreso. Dice, me levantaré. Y después dice el versículo 20, y levantándose. Hay que tomar la iniciativa. Hay que decidir volverse a Dios. Y Dios va a reaccionar como reaccionó con este muchacho cuando dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Volvemos a la pregunta inicial del devocional de esta mañana. ¿De dónde vienes? Eliseo le preguntó a Giesi, ¿de dónde vienes, Giesi? En esta mañana Dios te está preguntando, Dios me está preguntando a mí, a cada uno de nosotros, ¿de dónde vienes, Fabián? ¿De dónde vienes? ¿En qué estamos ocupados? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Que Dios nos dé la sabiduría para estar en el lugar que Él quiera estar. Y si no estamos en el lugar donde Dios quiera estar, tomemos esta decisión de reaccionar, de reconocer y de regresar al lugar que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Dios le bendiga.